buen día, gracias por acompañarnos a una nueva emisión de la serie Elecciones México. Este espacio en el que hablamos de lo que ya ocurre en torno a las elecciones intermedias, cuyos procesos electorales comenzaron en septiembre del año pasado y concluirán el próximo 6 de junio, cuando se votarán más de 21,000 cargos públicos entre gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, diputados y ayuntamientos. Algunos de los factores que hacen especiales estas elecciones son el número, este gran número de cargos sin precedentes que se van a elegir al mismo tiempo, pero también el entorno de pandemia en el que se desarrollan las distintas fases de los procesos electorales y, por supuesto, la modificación en forma inédita de las condiciones en que se realizarán las campañas políticas y en que se emitirá el voto en junio próximo. De los cargos que estarán a elección, los ayuntamientos, integrados por presidentes municipales, síndicos y regidores, se votarán en 29 estados y en la Ciudad de México. Se elegirán aquí en esta última, en la Ciudad de México, los 16 alcaldes y sus concejales, de modo que tendremos a 30 entidades votando por sus gobiernos locales. Puebla, la capital del estado de Puebla, es uno de los casi 2,000 municipios que renovarán gobierno. Hoy vamos a hablar de cómo transcurren los tiempos electorales en la ciudad de Puebla, pero antes vamos a ver esta cápsula que nos muestra el peso e importancia de este municipio. La capital del estado, Puebla de Zaragoza, está ubicada en el centro del país y, según el último censo poblacional del INEGI, es la cuarta zona metropolitana con mayor número de habitantes en México, con 1,576,259 personas, solo detrás de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. De acuerdo con la medición de actividad económica con grandes datos del 2020, presentada por el Instituto Mexicano de la Competitividad, Puebla es la cuarta ciudad con mayor actividad económica en México, presentando un movimiento estimado de capital de 340,600 millones de pesos anuales. Sus principales actividades productivas son el comercio de bienes y servicios, actividades inmobiliarias, fabricación de maquinaria y equipo y la industria de construcción. Los sectores estratégicos de la ciudad son el automotriz, textil y agroindustrial, contando con importantes parques industriales que aportan a la infraestructura productiva de la ciudad y del estado. En cuanto a sus desafíos, la encuesta nacional de seguridad pública urbana del 2020 del INEGI reveló que Puebla es una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país por parte de sus habitantes, con el 92.7%, el robo a casa-habitación en la vía pública, así como los feminicidios, han ido a la alza según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De esta manera, Puebla llegó a ocupar la primera posición de municipios inseguros en México, por delante de Ecatepec y Tapachula, así que los retos para la ciudad consisten en brindar certidumbre a sus pobladores en temas de economía y seguridad pública. Hoy nos acompaña para hablar de Puebla un hombre que conoce muy bien este municipio. Ya lo gobernó de 2011 a 2014 y actualmente aspira a volver a gobernarlo. Eduardo Rivera Pérez, bienvenido a este espacio y gracias por enlazarte. Muchas gracias, Norma. Encantado de estar contigo, por supuesto, con Alcaldes de México. Como siempre, a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias. A nuestros amigos del público los invito a que se unan a la conversación. Estamos transmitiendo también por Alcaldes TV a través de YouTube. Usen el hashtag Elecciones México y hagan sus comentarios. Vamos a entrar de lleno en nuestra conversación. Eduardo Rivera decía antes que conoces muy bien el municipio. Si tuvieras que hacer una fotografía de él, ¿cuál sería esta? Una fotografía actual. ¿Cómo lo describes en lo social, en lo económico, en lo político? Bien, Puebla realmente es una gran ciudad, es una ciudad que tiene una gran historia. Prácticamente vamos a cumplir los 500 años de su fundación en los próximos años. Imagínate, es una de las ciudades más antiguas, no solamente de México, sino de América Latina. Es, por cierto, la ciudad capital también con mayor cantidad de habitantes en el país. Muchos piensan que a veces Guadalajara o Monterrey tiene más población que Puebla.
Y no, Puebla como ciudad capital está prácticamente dentro de los primeros lugares, el primer lugar en cantidad de población. Tenemos otros municipios en nuestro México que tienen una cantidad superior, pero Puebla es una de las ciudades con mayor cantidad de población en México, ciudades capitales, prácticamente 1.600.000, y representa, imagínate, Norma, pues a veces una población mucho mayor que hasta otras hasta entidades federativas, ¿no? Que estados como Campeche, como Quintana Roo, como Nayarit, como Tlaxcala, entre algunos otros. Por lo tanto, la relevancia es importante. Tiene una característica también, fíjate que muy interesante. Tú sabes que Puebla el estado de Puebla tiene 217 municipios, también es un estado también enorme, que tiene una gran cantidad también de población indígena, pero curiosamente, también Puebla capital es el municipio que tiene la mayor cantidad de población indígena en el estado de Puebla. Entonces es una ciudad realmente enorme, con una gran riqueza cultural, ciudad patrimonio de la humanidad, pero también con grandes retos también de la problemática de lo que representan nuestras urbes metropolitanas en el mundo y en concreto en México. Tenemos una ciudad con grandes retos en el ámbito, por supuesto, económico, de seguridad, ¿sí? Una ciudad también con una gran presencia universitaria. Somos una ciudad que tiene un importante número de universidades, de las más altas en el país per cápita también de todo nuestro México, y por supuesto, insisto, una ciudad muy hermosa para vivir. Así que en esta retrospectiva, esta foto del momento, Puebla es indudablemente una de las ciudades más importantes también de México, y por supuesto que requiere de un gran trabajo para poderla sacar adelante, al igual que a nuestro país. Pues es nada menos que el municipio más importante de los que integran la cuarta zona metropolitana del país, medida por su peso económico dentro del concierto nacional. En otras palabras, es la cuarta ciudad más importante de México y tú la quieres volver a gobernar. ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo que necesitamos, Norma, en estos momentos también de crisis económica que tenemos, ¿no? En esta situación tan complicada por la pandemia, no son momentos fáciles en general para el mundo, para todos los ciudadanos y por supuesto en particularmente de Puebla. Creo que ante una situación tan complicada, tan difícil que estamos viviendo, creo que es obligado participar. No podemos quedarnos cruzados de brazos y no podemos quejarnos, ¿no? De cuando las cosas, sobre todo en lo público, no funcionan bien y solamente estar de espectadores. Así que la razón por la cual, como bien mencionas, yo aspiro, porque quiero ser respetuoso, ¿no?, de los tiempos legales, de lo que establece también la ley en el Estado, estamos en este proceso interno aún de Acción Nacional. Yo aspiro a ser el candidato a la presidencia municipal por el Partido de Acción Nacional y por otras fuerzas políticas en el municipio de Puebla, y en este proceso interno en el cual nos estamos nosotros inmersos, por supuesto que hay pronto ya una convocatoria y por lo tanto la razón de poder entrarle a esta contienda, yo te lo diría, Norma, por una obligación y una responsabilidad que tenemos como ciudadanos de tratar de hacer algo por Puebla y por nuestro país. Y ya que mencionas este tema del proceso electoral, vamos a meternos ahora un poco más a ese terreno y para eso vamos a ver esta cápsula que nos introduce al panorama de los partidos políticos que operan en la localidad y de algunos de los aspirantes que se perfilan justamente para buscar la presidencia municipal de Puebla. En la contienda electoral del estado de Puebla se van a votar por los siguientes cargos de elección popular: 41 diputados locales, 26 por mayoría relativa y 15 por representación proporcional, así como 217 ayuntamientos compuestos por sus presidentes municipales, síndicos y regidores. Son 13 los partidos que tienen derecho a participar en las elecciones estatales, 10 con registro nacional y son el PRI, PAN, PRD, Morena, PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Solidario, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y los 3 partidos locales, Compromiso por Puebla, Pacto Social de Integración y Nueva Alianza Puebla. Los nombres que se mencionan como aspirantes a la candidatura para la presidencia municipal de Puebla son, por el PAN, el expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez; por Morena, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco; el diputado local Gabriel Biestro Medinilla; la regidora Rosa Márquez Cabrera; el exentrenador de fútbol José Luis Sánchez Solá; y el ex candidato a la gubernatura de Puebla, Abraham Quirós Palacios.
Por Movimiento Ciudadano, el ex candidato a diputado local Manlio López Contreras, y por el Partido Verde, el ex secretario de Medio Ambiente del Estado, Michel Chaín Carrillo. Después de un fuerte jaloneo entre tú y la dirigencia estatal del PAN, Eduardo Rivera, finalmente se construyeron los consensos para que tú seas el abanderado de Acción Nacional por la presidencia municipal el próximo 6 de junio, pero bien nos decías, todavía no está la convocatoria del PAN. ¿Cuáles son las fechas que siguen para ir definiendo estos temas de la candidatura del PAN para la presidencia municipal? Bien, quisiera aprovechar el comentario que hiciste, ¿no?, sobre este tema de los jaloneos, ¿no?, que hubo también dentro de este proceso interno. Yo diría, para tratar de buscar este consenso, creo que, Norma, es muy importante generar condiciones antes de las decisiones, y una de las condiciones que yo establecía es que tuviera haber unidad, diálogo, acuerdo entre las diferentes expresiones de Acción Nacional. ¿Por qué? Porque imagínate ir a un reto tan grande como el que tenemos, tan complicado, de lo que estamos viviendo en México y en el mundo, y estar en verdad desunidos, estar en verdad, como la gente ve la política, con recelo, ¿sí? Con este tipo de diferencias y de pleitos que a veces, ¿no?, por supuesto, rechazamos los ciudadanos cuando vemos temas de la política, pues como que eso no está bien. Entonces, hubo esta intervención del Comité Ejecutivo Nacional, del presidente nacional Marco Cortés, y en este diálogo que él propició entre la dirigencia nacional, la estatal y la municipal, ¿qué quiero decirte? Que a pesar de estas diferencias, como bien lo mencionas, a pesar de estos jaloneos, hubo altura de miras, y con esta altura de miras hubo acuerdo, entendimiento y consenso. Y sí, afortunadamente, tengo este respaldo y esta confianza depositada por las tres dirigencias que acabo de mencionar hacia mi persona, de muchos militantes de Acción Nacional, también ciudadanos y otras fuerzas políticas que se han expresado a favor de este proyecto y de esta aspiración. Por lo tanto, para mí es, primero, un motivo de gratitud hacia ellos. Segundo, un motivo también de sentirme orgulloso, pero también, sobre todo, comprometido con quienes me brindan esta confianza. Mencionaste varios puntos que me gustaría, en los que me gustaría que abundaras. Por un lado, el tema de las diferencias con la dirigente estatal, Genoveva Huerta, ¿quedaron completamente superadas? Totalmente. Soy una persona que me gusta ver hacia adelante. Creo que estas diferencias dentro de la participación política pues son a veces comunes. Quiero, por supuesto, decir que hay algunas situaciones que yo no podría compartir, pero insisto, estamos viendo y, por supuesto, hacia adelante. Creo que lo más importante es el compromiso que queremos nosotros construir y aspirar, y creo que la verdad no vale la pena, ¿no?, estar viendo al pasado, sino más bien dicho, tener la mano extendida, ¿no? Yo creo que un proyecto de esta envergadura se tiene que construir con la participación de todos, y hay que estar abierto a sumar a los más posibles, a todos aquellos que quieran, porque sé que la responsabilidad no es de una sola persona, sino tendrá que ser compartida, porque es la manera en que podamos tener también mejores resultados. El otro punto que tocaste es justamente pues cómo se van a integrar las diferentes fuerzas en la definición de los cargos dentro de una planilla. ¿Estás conforme con esa distribución de porcentajes que te tocarían a ti para decidir? Más que porcentajes, yo lo que establecí fueron dos, si me permites, pues sí, dos puntos muy importantes a respetar. El primero de ellos es que yo tuviera la posibilidad de opinar sobre cualquier perfil que fuera propuesto, ya sea por la dirigencia municipal, por la dirigencia estatal, aún en su caso por las otras fuerzas políticas o la propia sociedad. Es decir, yo no aceptaría, Norma, ninguna imposición de ningún tipo. Se requieren personas que tengan experiencia, capacidad, lealtad, responsabilidad ante el reto que implica ir en una planilla en una de las ciudades, por supuesto, como ya comentamos, más importantes, ¿sí?, de México y de América Latina. Y en segundo lugar, tampoco ser rehén de nadie. Ya, como tú bien lo sabes, tuve la experiencia de haber sido alcalde del 2011 al 2014, una gran responsabilidad, y sé que una de las características importantes para hacer un buen trabajo es que hay que tener libertad. No puedes tú entrar a un cargo
teniendo un compromiso económico con algún empresario o un grupo empresarial. No puedes entrar tú a ser alcalde por tener un compromiso con un partido político o con un grupo dentro del propio partido político al cual tú perteneces, que te aten una mano, que te aten un pie y que no puedas tomar tú las decisiones en libertad. Entonces, hoy por hoy, te puedo decir, y le puedo decir también a todos nuestros amigos que nos siguen, es que hay total libertad para poder actuar con responsabilidad. Y eso es lo que yo estaba buscando, más que porcentajes, más que, oye, te toca A, te toca B, no, más bien hecho un tema de corresponsabilidad, pero ante todo de libertad. Y me siento, insisto, contento, satisfecho de este diálogo, porque creo que caben todas las expresiones, las más posibles, pero sobre todo cabe la responsabilidad. En otras palabras, Eduardo Rivera, puede provenir un integrante de la planilla de cualquier corriente, pero tú lo tienes que aprobar. Así es, así se platicó, así se acordó también en estas mesas de diálogo y así es como estoy actuando, ¿no? Buenos perfiles, con experiencia, con capacidad y bienvenidos todos aquellos. También hay que decirlo, aunque es una planilla grande, es una de las planillas más por el tamaño de la población de la ciudad, donde tenemos 16 regidores, pues también hay que decirlo que tampoco, ¿sí? Pudiéramos tratar de meter a todos los liderazgos dentro de esta planilla, pero sí, es una planilla rica y creo que va a ser una planilla que guarde un buen perfil para poder hacer un buen trabajo en el futuro. Sin duda. Y otro punto que tocabas, el tema todavía posible de alianzas con otras fuerzas políticas. Platícanos cómo está digamos, el horizonte en estos. ¿Todavía es posible aliarse con otros partidos políticos para construir una candidatura en común? Sí, como bien lo mencionas, lo que establece ahorita la ley, ya no se pueden construir formalmente la figura de coaliciones, que es lo que establece la ley como una de las alternativas, pero otra alternativa es la candidatura común. ¿Qué significa esto? Que yo pudiera aparecer en la boleta por varios partidos políticos o fuerzas políticas, ya sea federales como las que se mencionaron, sí, dentro del, por cierto, muy bien resumido el spot que vimos, ¿no? El resumen de la situación política de quienes pudieran participar. Y ahí caben los partidos políticos a nivel nacional, los que tienen registro nacional, ciertamente no los de nuevo registro, sino los anteriores, como pudiera ser PRD, como pudiera ser PRI. Movimiento Ciudadano ha tomado una decisión de participar solo en este proceso electoral, pero sí los partidos políticos locales también representan una alternativa de poder participar en este proceso electoral, en esta candidatura común. Por lo tanto, después de este proceso interno, ya cuando estén, en su caso, designadas las candidaturas, vendrá esta etapa, ¿no?, de diálogo con los partidos políticos, en donde yo estoy consciente, Norma, que ante también, insisto, esta situación tan complicada, a pesar de las diferencias que caben dentro de las fuerzas políticas, vale la pena ponerse de acuerdo. Vale la pena ponerse de acuerdo para resolver los temas importantes de nuestro país y de nuestra ciudad. Si algo quiere la ciudadanía, es que en verdad la política funcione. Y una de las cosas que se necesita hacer en la política es ponerse de acuerdo, ¿sí? Entonces, qué bueno que hay este diálogo con otras fuerzas políticas de ponerse de acuerdo para poder tener mejores respuestas ante los problemas que estamos enfrentando en general en el país. Así que sí cabe esa posibilidad. Te podría decir que hasta prácticamente el mes de abril se pueden llegar a construir la suma de estas fuerzas políticas y es lo que vendrá también posteriormente en coordinación con las dirigencias del partido. ¿Durante todo el mes de abril? Puede ser durante todo el mes de abril o hasta antes, ¿sí? Hasta antes, ¿no? Ahora, ¿cómo ves las posibilidades de construcción en común específicamente con el PRI y con el PRD? Yo creo que hay condiciones favorables. Esta suma de esfuerzos que se hizo a nivel federal, que ya es una realidad, es una decisión que tomaron las dirigencias de los partidos políticos a nivel nacional, en donde ya se va en alianza, ¿sí? Junto con el PRI, junto con el PRD. También a nivel local, quiero decirte que en candidaturas a diputados locales del Congreso también se tomó esta decisión. Entonces, falta decidir en qué municipios sí y en qué municipios no. En el caso, ¿Tú estás abierto a esa posibilidad? Totalmente, y por supuesto que es conveniente abrir esta posibilidad, ponernos de acuerdo en una agenda, en un propósito común,
y a partir de ahí el poder construir en su momento, como establece la ley, esta figura de candidatura común. Cuesta un poco de trabajo de pronto imaginar estas alianzas entre fuerzas políticas tan diversas que abanderan postulados tan distintos entre sí y a veces tan distantes entre sí. ¿Cuáles serían como los preceptos irrenunciables para el Partido Acción Nacional en una alianza? Bueno, yo creo que eso habría que esperar, ¿no?, a que en la etapa del proceso electoral nos permita hablar de ello, que aquí estaríamos entrando ya en la agenda o en las propuestas, ¿no? Y creo que habrá oportunidad también de que en el tiempo electoral nos permita también, ahora sí, desglosarlo y exponerlo. Lo que sí te diría, Norma, que en el propósito es cuando, por ejemplo, en nuestra calle o nuestra colonia tenemos un problema serio, ¿sí? Por ejemplo, el drenaje, el alumbrado, el tema de inseguridad. Y más allá del vecino, que a veces nos puede caer mal, que a veces no nos llevamos con él, que a veces puede haber alguna diferencia, pues sí, también de tipo político, a lo mejor de tipo religioso o hasta de tipo deportivo, ¿no? A lo mejor uno le va a la América y otro le va al Cruz Azul, ¿sí? Lo importante es ponerse de acuerdo para resolver el problema que tenemos en la calle o en la colonia. Y creo que este esfuerzo, sí, como bien mencionas, teniendo preceptos muy claros de qué sí y qué no se puede de alguna manera renunciar, entender que hay problemas comunes que nos afectan a todos, que se puede hacer este esfuerzo también en común para resolverlos. Y creo que ese es el propósito de la suma de este esfuerzo. Se nos está terminando el tiempo, Eduardo Rivera. Sabemos que te tienes que ir corriendo a otra reunión. Solamente un par de minutos para una última pregunta. En 2018 también competiste por la alcaldía en Puebla y en aquella ocasión perdiste frente a quien actualmente es la presidenta municipal, Claudia Rivera. ¿Qué tienes esta vez a tu favor que te permita prever que puedes ganar? Yo diría dos cosas. La primera es que el hecho también de perder, Norma, me ha tocado ganar, me ha tocado la fortuna de tener la experiencia de que todo salga de alguna manera miel sobre hojuelas, ¿no? En determinados proyectos políticos he tenido la oportunidad de ser diputado federal, de ser diputado local, de dirigir el partido en el estado, de ser alcalde en esa etapa del 2011 al 2014 y también me ha tocado etapa muy complicada, por cierto, posterior al tema de la alcaldía, ¿sí?, de persecución política, de una derrota electoral. ¿Y qué te quiero decir? Lo primero es que esto me ha permitido aprender, madurar, ser, por supuesto, también como una persona con mucho mayor experiencia, también con humildad, que es importante también dentro del ámbito de la política, y decirte que me ha enseñado también a ser una persona resiliente, ¿no? Este término que sabemos que está muy de moda, pues me ha dado la oportunidad de crecerme ante la adversidad, me ha permitido reinventarme. Me dediqué, por ejemplo, en estos últimos 7 años, Norma, a la consultoría política y he asesorado gobiernos estatales, gobiernos municipales y me ha permitido aprender y enriquecerme también desde otra perspectiva a través de la asesoría y la consultoría. Así que el factor es que hay un Eduardo Rivera con esa experiencia, crecido ante las adversidades, aprendiendo de los triunfos, pero también de las derrotas, y esto me permite decir que es una condición valiosa ante el reto que viene. ¿Y qué otra situación también creo que es importante en el escenario de lo que tú mencionabas? Es que todos los procesos electorales son totalmente distintos. Una foto, ¿sí?, es la del 2018 y otra foto y otro escenario es el que vamos a enfrentar en el 2021. Yo me atrevo a decir, con toda responsabilidad, que yo perdí en el 2018 ante la ola de Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, que era un tema que se debía venir, fue un efecto dominó en muchos estados, en muchos municipios. A mí me tocó ser parte de ese efecto, ¿no?, que afectó el resultado del proceso electoral local. Y creo que hoy ese factor no va a estar en la boleta, ¿sí? Hoy Andrés Manuel es presidente de este país y ahora como que será una competencia mucho más parejera, de tú a tú, y creo que los ciudadanos también en Puebla y en general en el país, pues tendrán la oportunidad de ver con mucho mayor cuidado, al final de cuentas, quiénes serán los candidatos con estas condiciones distintas a las del 2018, y creo que ese es un punto muy importante
que va a ayudar a que este proceso electoral pues tenga una perspectiva distinta a lo que sucedió en el 2018. Una contienda mucho más de igual a igual, dices tú. Le daremos seguimiento a la evolución de este proceso. Por ahora agradecerte mucho, Eduardo Rivera, que te hayas enlazado y que nos hayas compartido esta visión rumbo a este proceso electoral que ya está a toda marcha en el país y también en Puebla. Gracias por haberte enlazado. Muchas gracias y en verdad un gusto estar aquí con alcaldes de México y por supuesto contigo, Norma, por esta oportunidad y con todos nuestros amigos también que han seguido esta transmisión. Gracias, Eduardo Rivera. Amigos del público, los invito a que sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales la evolución del acontecer local, la coyuntura de las elecciones, el impacto de la pandemia en municipios y estados, los retos en materia de servicios públicos que los gobiernos locales están obligados a proporcionar a sus poblaciones, los abordamos aquí. Acompáñenos cada lunes, miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana. Por hoy ha sido todo. Recuerde, si tiene que salir, cuídese y si puede, quédese en casa. Hasta la próxima.